Buenas noches, qué bueno vernos otra vez en este inicio de semana. Qué delicia volver a encontrarnos en este espacio. Es maravilloso simplemente compartir y seguir compartiendo y seguir contándonos historias y seguir hablando de tantas cosas que nos ocupan en el día a día. La semana pasada tuvimos una semana excepcional, muy especial con lo que hablábamos con Ramiro Agudelo, que resultó una charla bastante amena, bastante agradable, y hemos visto algunas cosas que de verdad resultan bien significativas después de charlas como esas, así que muy rico que nos encontremos, muy rico que sigamos compartiendo. Es una maravilla poder seguir avanzando en estos procesos y seguir contándonos muchas cosas. Vamos a tratar de ir dinamizando mucho estos encuentros para encontrar historias como esas que nos enriquecen, que nos han motivado bastante y que nos llevan a pensar que es posible que sigamos rediseñando nuestras vidas, cambiando la visión de las cosas y, ¿por qué no?, rescatando el optimismo que por alguna circunstancia se nos fue un poquitico abajo por todo esto que nos está ocurriendo. Bueno, entonces un saludo muy especial aquí para Evesa, para María Mercedes Arroyo, Sasis de Lima, Nora Duque, Claudia González, Aurita, el Beto Ayala, hombre, un humor más fino que hasta ahí el de este hombre, buenísimo. María Eugenia, Ana Lucía, Dora Giraldo, un abrazo gigante. Ana Montoya, Claves 2002, Beatriz Betancur, Caro Mupe, Nora Duque, el compadre Lotero, Mafeabad, Nicolás Sepúlveda, Yenitza, Gaviarte, Castrillón, María C176, Elkin. Bueno, saludos a todos ustedes. Rico vernos. Lucía Eucaris, Maritza. Bien, el abrazo gigante. A ver, el tema de hoy lo llamábamos deja de suponer, y eso es tan tremendamente importante que vamos a hacer énfasis porque estamos encontrando muchísimas cosas en nuestra consulta del día a día que precisamente tienen que ver con eso. Yo supuse o supongo que, y esto cambia por completo el panorama y hace que cada uno de nosotros tenga una reacción muy compleja, a veces difícil de manejar precisamente porque nos llenamos de suposiciones. Así que dejar de suponer es dejar de darle existencia ideal a lo que no la tiene. Es decir, de alguna manera en las suposiciones estamos dando como ciertas algunas cosas que están ocurriendo y obviamente esto nos aleja de la realidad y puede modificar por completo nuestro patrón para responder frente a las dificultades o frente a las situaciones específicas, y eso a su vez va a cambiar por completo todo el panorama. Así que dejar de suponer es muy importante porque a veces en esas suposiciones hay lo que se llaman las profecías autocumplidas. Aquí voy saludando a todo el mundo. Las profecías autocumplidas, que son: yo le dije que esto era lo que iba a ocurrir, se lo advertí, se lo mencioné mucho tiempo antes, pero es que para eso no hacen caso. Claro, ese tipo de situaciones hacen que nosotros mismos estemos casi que fabricando los procesos que puedan llegar en un momento determinado, y que nos corresponde a nosotros desmontar películas que pudimos haber hecho en un momento circunstancial. Por ejemplo, es común ahora encontrar una queja frecuente. Ahora, con la reapertura de tantas cosas, hay gente que ya está volviendo a lo presencial y entonces la gente dice: no, yo no me quiero imaginar, yo supongo que ahora que entremos, ahora sí el riesgo va a ser tremendamente grande, ahora sí el riesgo va a ser muy complejo, y qué tal que nos infectemos o qué tal que nos vaya a dar esto, y empezamos a hacer eso, que son las suposiciones e, insisto, las profecías autocumplidas, frente a las cuales nosotros somos grandes protagonistas porque empezamos, como les digo, a darle existencia a cosas que no la tienen, y entonces eso hace que cosas como estas ocurran. Recientemente veía un paciente, muy simpática esa historia porque ese hombre suele ser un tipo muy puntual,
pero venía teniendo algunas dificultades con su jefe y resulta que por cualquier circunstancia llegó un poco más tarde, digamos 10 minutos más tarde de su hora cotidiana de entrada. Pues claro, él encontró al jefe que estaba hablando con la secretaria en ese momento y el jefe estaba de ceño fruncido y claro, inmediatamente él dijo, uy, ya, supongo que están hablando de mi llegada tarde, claro, ya me van a echar, esto definitivamente hasta aquí llegamos, siquiera se encontró la excusa pues para poder salir de mí y supongo que ya me van a, supongo que, por supuesto entra a su puesto de trabajo supremamente desmotivado, mira unas cosas que tenía pendientes en su escritorio y dice, no, ya, es que qué bobada, yo para qué hago esto si ya me van a echar, qué bobada, ¿no? Él sigue con la película y sigue haciendo esa película de tal forma que en un momento determinado decide que no tiene sentido seguir matándose como hasta ahora, entre comillas, porque como ya lo van a echar por su llegada tarde, y quién creyera, pues, yo siempre que he sido bien puntual y ahora por llegar una sola vez tarde, ya me van a echar. Y claro, sigue haciendo la película, sigue montando ese video porque la película empieza a rodar y esa película que empieza a rodar inmediatamente lleva a que las respuestas sean casi que de autodestrucción o simplemente de limitación de las funciones porque empieza a pensar esto ya me va a ocurrir y esto ya es inevitable. Total, para resumirles la historia, es muy curioso porque tal vez unos 15 minutos después el jefe entra a su oficina, le dice necesito hablar con usted y por supuesto lo mira, no, pues yo ya sabía que me iban a decir esto, pero bueno, yo creo que por una sola llegada tarde no tendría por qué haber llegado hasta esto, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Me tendré que ir. Entonces el jefe lo mira como ¿qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Resulta que en el momento en que él llegó, el jefe ni se percató de que él entró, no se dio cuenta de la hora que era, porque estaba entretenido con un asunto que tenía que resolver y porque le estaba preguntando en ese momento a la secretaria qué parte sería la ideal para que este hombre estuviera en adelante en su nueva oficina porque iba a recibir un ascenso. Miren pues hasta dónde llegan las cosas, ¿no? El hombre ya convencido de que lo van a echar. ¿Por qué? Porque vio un ceño fruncido, había llegado tarde, eso hace que se monte todo el retrato, o mejor, el recuadro de la película y él genera toda esa información. Pero miren todas esas cosas que pueden ocurrir simplemente porque yo supuse que. Les voy a contar otro cuento que es muy especial que me ocurrió hoy en la consulta. De nuevo, pedí permiso a esta persona para compartir su historia porque además me pareció una persona valiente, un hombre joven que hace algún tiempo, es decir, estudió 2 carreras a falta de una, y él decide que quiere apostarle a lo que él llamó las empresas sanas, felices y rentables, así las denominó él, y empieza a trabajar con ese sueño de la felicidad organizacional y empieza a meter en su proceso esto de que es posible meterle la felicidad a toda una organización y que realmente se puede empezar a fabricar una mentalidad para eso, y encuentra unos socios que supuso que posiblemente iban a ser sus mejores aliados, pero en el camino se da cuenta que esas suposiciones no eran las mejores y obviamente lleva a que esta empresa finalmente digamos que él se separa de sus amigos, pero a esta película le agregamos que se casó relativamente reciente y él quiere seguir apostándole a esto. De hecho, una de sus profesiones es el derecho y dijo, no, yo no resueno con el derecho, yo estudié mi derecho, pero donde yo me siento verdaderamente feliz es en esto de generar felicidad organizacional. Y entonces él habla de estudiar, escribir y hablar para poder hacer todo esto, pero miren cómo llega él a la consulta. Yo quiero, eso, me encanta eso, el Beto Ayala, no suponer, preguntar, me encanta eso.
Yo quiero que a partir de este momento usted trate de ayudarme recargando mis energías. A mí alguien me dice yo quiero recargar mis energías porque me siento fundido, ya ese alguien me está diciendo ojo porque la energía de reserva está bajita. Siempre que la energía de reserva, que es la energía del riñón y de la suprarrenal, que es la energía que depende en gran parte de cómo dosifiquemos el estrés, si se agota esa energía, pues precisamente lo que va a ocurrir es que al cabo de un tiempo de estar en un estado de estrés continuo va a llevar a que precisamente, como les digo, empiece a bajar su nivel de energía. O sea que ya me está contando mucha parte del chisme cuando nos está diciendo este tipo de cosas. Y eso significa que tenemos que ver un poco más allá, porque si esa energía de reserva está baja, no va a ascender, no le va a permitir tomar posición y no le va a poder permitir también activar el rayo de la voluntad y el poder. Recordemos que en relación con el riñón está también la capacidad del poder de generar informaciones que a su vez le faciliten la energía para llevar a cabo los proyectos y cosas que tiene pendientes. Pero además de eso, este hombre está quejándose de una molestia en su garganta. Él dice, yo lo siento como algo que me hace ahí como una piquiña, una molestia. Esa sensación de fricción en la garganta es muy importante porque casi que su propio cuerpo le está hablando y le está diciendo, hey, pilas, porque lo que necesitamos es activar la creatividad psíquica que está dándose desde el quinto centro, que es la garganta. Casi que muchas veces una situación como estas o un síntoma como estos, lo único que está haciendo es dar el anuncio de que necesita activar el centro que se está manifestando a través, en este caso, por ejemplo, de la piquiña en la garganta o la molestia en la garganta, que no todo es COVID, por fortuna, y entonces le hacemos caer en cuenta a él de la importancia de volver a activar esa información que tiene allí represada. Pero como si fuera poco, además, él está en un septenio de su vida que ya implica volver a conectarse con su yo personal y ahora con el tú, que es su pareja, y precisamente ocurre que se casa en este momento, y de allí la importancia que su pareja esté también en contacto con este propósito común que deben sacar o llevar a cabo. Así que muchas veces, en lugar de suponer, hay que diferenciar entre la verdad absoluta y el interrogante que generemos a partir de eso. Si logramos identificar esto, entonces vamos a evitar muchas reacciones emocionales ante algo que no necesariamente es real, pero que si lo fabricamos, si suponemos que ese comportamiento va a ser como si fuera real, absolutamente real, y por supuesto cambia también la aplicación de todo esto. La incertidumbre entonces debe reemplazarse por certezas, por convicciones profundas que eviten que nosotros caigamos en esto de generar suposiciones y más bien empezar a entender que la inseguridad muchas veces nos va a llevar a que haya desconfianza y que generemos este tipo de películas que van a confundirnos y a llevarnos a que se altere por completo nuestro pensamiento. Ojo a eso, porque cuando la película rueda, la escena que se fabrica es directamente proporcional al estado anímico que tengamos en ese momento. Y si el estado anímico no es muy bueno, pues obviamente la película va a rodar hacia el pesimismo. Pero si el estado anímico nos está impulsando y a decir, bueno, vamos a poner las pilas con esto, ese estado anímico empieza a activarse precisamente. ¿Qué más ocurre? Que, ojo a esto, el Buda decía, ni siquiera tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Si los pensamientos no son los adecuados, si los pensamientos no alimentan realmente, entonces empiezan preguntas como estas. Y yo, pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo si es que yo no soy la persona adecuada para esto? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Reemplazar, como lo estás diciendo también allí, Beto, reemplazar esa incertidumbre por preguntas y eso, preguntas muy claras que ayuden a edificar y a construir.
Por ejemplo, puede haber suposiciones inadecuadas frente a la propia valía. Es que yo supongo que a mí no me van a llamar para esto porque yo simplemente no estoy capacitado. O yo supongo que si a mí me ponen a hacer esto, yo voy a hacer el ridículo porque nunca me preparé para esto. O yo supongo también, esta sí es más compleja todavía, yo supongo que mi salud va a estar alterada porque hasta aquí yo he sido una persona débil y he sido una persona que no ha gozado de la mejor capacidad física y todas estas cosas. Y entonces empezamos, obviamente, a alimentar ese tipo de cosas que nos van a llevar negativamente a que ocurran cosas. Ni qué decir, por ejemplo, sobre la amistad. Yo supongo que esta persona ya no me quiere, querida. Después de todo lo que ocurrió, vos crees que me va a perdonar. Y vos crees que en este momento yo voy a... notó la querida. Y eso lleva a que también vayamos haciendo unas películas muy importantes. Miren, también recibí hoy una paciente que, tiene una historia compleja porque es una paciente que consulta por unas cefaleas temporales, además del lado izquierdo. Yo aquí me estoy tocando el derecho, del lado izquierdo. Y ese lado izquierdo ya nos habla de que posiblemente hay cosas en relación con lo masculino o con su pareja. Y por supuesto estas cefaleas tienen náuseas, tienen ocasionalmente la fotofobia. Esto lo lleva a que haya trastornos del sueño y a que empiece a tener ciertas desavenencias, desencuentros con su hija que le llevan a alterar muchas cosas en el comportamiento. Pero cuando hacemos la historia porque llama la atención que sea en la zona temporal izquierda, y además aquí está grabada la memoria que tiene que ver mucho con toda la situación de pareja, más que en el lado contrario, que puede hablarnos de la descendencia. Lo cierto es que a este nivel está representado esto, y cuando yo le pregunto ¿con quién vive? Me dice, no, yo vivo con mi hija. Bueno, le dije, ¿te separaste? No. A mi esposo lo mataron hace 7 años. Ella era casada desde los 15 años, cuando quedó en embarazo de su hija, y a los 7 años de casada al esposo lo matan. Había una historia compleja en la relación de pareja y todas estas cosas, pero por supuesto esto la lleva a que empiece a hacer un duelo de manera inadecuada, y ella supone que entonces en adelante pues no vale la pena casarse porque digamos que su antiguo marido la maltrataba en ocasiones, le generaba sufrimientos, era una persona un poquito salida de tono en cuanto a que no respetaba mucho su propio matrimonio, todas esas cosas. Entonces ella supuso que no debía rehacer su vida. Es una mujer supremamente joven, una mujer bonita, atractiva, que tiene pleno derecho a reconstruir su vida, pero ella supuso que cualquier relación que llegara era para sufrir, porque ella había sufrido muchísimo en esa primera relación. Miren cómo hasta dónde nos llevan estas suposiciones. Estas suposiciones nos llevan inclusive a dejar de vivir la vida, a dejar de disfrutarla y de gozarla y de tener derecho a seguir avanzando. A tal punto de que esta mujer empieza a perder peso, empieza a perder parte de su estado general, y alguien se conmueve, la invita a esta cita y le dice, vaya, porque yo creo que usted necesita ayuda. A mí la verdad me conmovió también la historia, y le decía a ella, mira, no es importante si tengas o no cómo pagar esta consulta, lo importante es que vas a salir de aquí como una mujer absolutamente renovada, y te vas a comprometer contigo misma a dejar de suponer y en cambio más bien utilizar ese sistema de creencias para crear un ambiente adecuado y rehacer tu vida. Estas cosas definitivamente cambian notoriamente. Entonces decíamos, suponer sobre la amistad empieza a mejorar o a requerir más bien una mejoría de la propia visión, porque obviamente antes que pensar en los amigos tenemos que pensar en ser amigos de nosotros mismos y a modificar el trato que tenemos para con nosotros, y tal vez dejar de ser implacables. Suposiciones entonces sobre la amistad, sobre la salud, sobre el trabajo. Todo esto está modificando los patrones de respuestas. Ni qué decir sobre las suposiciones de comentarios. Hay gente que está esperando el bus
y de pronto ve una pareja al frente, alguno de ellos la mira en ese momento y empiezan a hablarse en voz baja y él ya empieza a suponer, claro, están hablando de mí, cómo estaré de gordo o de gorda, cómo estaré en mi figura. Claro, es que yo definitivamente, yo no sé por qué despierto en todo el mundo este tipo de cosas y vamos alimentando eso, pero el subconsciente se lo empieza a creer. Cuando el subconsciente empieza a creer estas cosas, se empieza a alterar bastante la historia y entonces empieza a generarse, por ejemplo, una suposición frente a la primera impresión. A veces, y seguramente que todos alguna vez pasamos por esa, conocimos a alguien que nos atrajo y que a lo mejor en un momento determinado soñamos, bueno, aquí puede haber algo, y de pronto te acercas y le dices a ella, así como decía Carlos Mario, María Cristina, yo francamente a usted, yo la veo demasiado linda, es que es la mujer que yo soñé, ni qué decir de ese pelito de trapeadora que tiene, qué maravilla, yo francamente estoy anonadado, yo a partir de este momento declaro que no puedo vivir sin usted, y sin embargo, mientras tanto, ella hace un gesto como de, ¿sí?, e inmediatamente él interpreta, Dios mío, ya metí las patas, fui demasiado confianzudo, supongo que ahora me va a echar, ¿sí? Y resulta que lo que está es, en ese momento, posiblemente recordando o evocando una situación similar que la lleva a que haya hecho esa expresión, pero que para nada esté descartando la posibilidad de encontrarse con esta persona, y a lo mejor esta persona se va y dice, no, pues aquí no hay tutía, aquí no hay forma, definitivamente hay que empezar, pero esto no se podía dar. Chao, y se perdió una oportunidad maravillosa. No todo lo que el otro está haciendo está relacionado contigo. No supongamos eso, cambiemos esa fórmula y dejemos de tratar de ser protagonistas incluso de las historias de los otros, porque a veces la información es poder, pero a veces la información inadecuada imposibilita el hecho de que vayamos circulando, o mejor dicho, yo diría más bien fluyendo con estas circunstancias. Frente a los rumores o las distorsiones, debe primar la veracidad. Por eso vale la pena que empecemos a filtrar, que nos demos cuenta de que vale la pena que no seamos cómplices del rumor, y frecuentemente el ocio nos lleva a que seamos cómplices del rumor y a que quitemos estas posibilidades que se nos están abriendo continuamente, y vale la pena que le pongamos atención a esto. ¿Qué otra cosa es importante? A ver, las percepciones personales de lo que vamos viviendo a nuestro alrededor, de lo que nos está ocurriendo, de todas las circunstancias que van cambiando el día a día y que por supuesto son dinámicas e insisto, cambiantes, y que no significa que porque hoy ocurrió esto, entonces mañana va a ocurrir. Yo supongo que hoy va a llover porque anoche llovió, entonces hoy también tiene que llover. Y muchas veces, detrás de esas suposiciones, entonces se pierde la información clara, la información transparente, que evita que se generen las mejores coordenadas en la comunicación, y por supuesto, al alterar esa comunicación, vamos a generar las verdaderas distorsiones. Alguien le decía las distorsiones, los adornos con detalles de las circunstancias, y sí, muchas veces esos detalles suelen cambiar por completo el panorama de las cosas, y por supuesto esos detalles son los que hacen que se lea completamente de manera distinta, y ahí es donde empieza la famosa bola de nieve, esa bola de nieve que va arrastrando un poquito más y otro poquito más y otro poquito más, y finalmente la distorsión termina llevándonos a cosas demasiado complejas, demasiado abrumadoras, y que casi que nos ponen al borde de la resistencia para no permitirnos evolucionar de manera adecuada. Hay personas que se dedican simplemente a fomentar este tipo de situaciones, y quien creyera, parecieran alimentarse del chisme y parecieran alimentarse de todas esas distorsiones que van a generar efectos tan nocivos y tan complejos en un momento determinado, y que además les generan credibilidad y convencimiento a muchos otros que se alejan de lo que está ocurriendo allá. Así que ojo a esto, porque las suposiciones suelen ser fallas en la comunicación, y esas suposiciones nos están diciendo a nosotros que vayamos haciendo más películas. Miren, una escena frecuente: el
pobre marido llega tarde, ¿sí? Llega tarde y mientras tanto la esposa, que lo estuvo llamando y nunca le contestó al teléfono, supuso que, claro, yo supongo, se fue con sus amigotes, por supuesto que sí. Claro, él no ha podido entender que es que primero es la familia, es que qué barbaridad, cómo se volvió de sinvergüenza, es que qué cosa tan horrible este hombre, yo no sé qué le está pasando, y empieza a hacer toda la película, y la secretaria bien bonita que está. Ay, Dios mío bendito. Y resulta que el pobre maridito llegó tarde porque se quedó planeando con unos amigos la fiesta sorpresa que le iba a hacer a la esposa que cumple años dentro de 2 días y que quiere llevarle por fin esto de el encuentro con tanta gente que hacía rato no veía o que le está organizando por el Zoom, porque ahora todo tiene que ser a través del Zoom, pero que de todas formas le quería dar una sorpresa maravillosa. Estaba contactando con alguien que le iba a llevar el ramo de flores o contactando con alguien que le iba a llevar ese vestido que ella tanto soñaba y que alguna vez lo vio medírsela en el almacén y que simplemente en ese momento no tenía dinero, pero ahora que va a ser su cumpleaños su esposo quiere darle la sorpresa. Y miren la suposición hasta dónde llegó y cómo puede llegar a deteriorar esto la relación simplemente por una suposición, porque simplemente el cerebro encasilla, organiza y lo peor, saca conclusiones de cosas que aparentemente están allí reflejadas, pero que no necesariamente implican que esto sea verdad. Por eso hay que ponerle filtros a las suposiciones, fijarnos si esto es verdaderamente cierto, si esto contribuye a una actitud bondadosa, es decir, si lo que se va a decir es bueno o no, y si es necesario o no. Esos 3 filtros, la verdad, la bondad y la necesidad, van a hacer que nosotros podamos medir perfectamente esa comunicación y que de esa manera entonces empecemos a entender que si nos atrevemos a preguntar, tenemos que tener también la valentía de escuchar las respuestas, y por eso al escuchar las respuestas es muy importante generar a su vez una sensación de seguridad plena de lo que se está diciendo. Hay cosas que simplemente por el hecho de observarlas ya generan respuestas. Si esa vieja es rubia, tiene que ser de tal forma. O si es negra o si es morena, entonces tiene que ser de tal forma, y entonces vamos encasillando a mucha gente. Si le gusta la espiritualidad, debe ser un chifladito de esos que se mantiene por allá en el aire y que no aterriza nunca, qué jartera. Si le gusta meditar, ni se diga, se la fumó verde. Eso definitivamente es lo que está ocurriendo con esta persona. Si le gusta leer, ¿cómo será de aburrido, por Dios? Y más, si le gusta leerse a Coelho, pues ay, Dios mío bendito, este debe ser un santurrón. Y de esa manera seguimos haciendo todas esas cosas. Si hace mucho ejercicio, con toda seguridad que es un metrosexual y que siempre tiene el concepto de eso, cuando a lo mejor lo que había hecho es simplemente hacerle caso a su médico porque le ordenó que hiciera ejercicio. Todas estas cosas, y ni qué decir de la economía. Si el dólar sube, Dios mío bendito, se nos van a acabar las empresas porque vamos a tener que importar muchas cosas y con ese dólar tan caro nos vamos a ir a pique. Esto sí, supongo, nos van a llevar a que nos perdamos un mundo muy especial, y por eso, más bien, como decía ahorita el Beto Ayala, no supongas, pregunta, supuse que vendrías, entonces por eso yo no fui. O supuse que vendrías y por eso hice la comida especial que teníamos para hoy, pero no me acordé que no habíamos hablado y que posiblemente hoy tenías la reunión que tenías a la que asistir. O supuse que tenía tiempo para hacer esto y resulta que el tiempo se pasó. Voy a terminar esto con una historia final de una paciente muy especial. Además es alguien que hace coach dentro de su proceso del día a día, y resulta que esta mujer viene y me dice: vea, hombre, yo quiero consultar hoy porque es que yo soy realmente insaciable en mis empresas. Es decir, tengo una empresa ahora y ya quiero crear otra y quiero crear otra y quiero crear otra, y resulta que ya siento que es el momento de contraerse y yo siento que me falta foco. Yo le decía: pero vas bien en tus empresas. Sí, en general estoy bien en tus empresas. ¿Tienes una necesidad económica para seguir creando empresas? Pues no, en realidad no, estoy relativamente bien.
pero además tiene una mente creativa supremamente grande, y yo le decía, no tiene ningún problema ser creativo, y si estás creando empresa, pues maravillosa. Resulta que esta mujer trabaja también con técnicas de heart math, o sea, de regulación de la variabilidad cardíaca con ciertos instrumentos que permiten hacer entrenamientos para controlar gran parte del estrés. Y ella dice, nada me hace tan feliz como ser terapeuta en esto del manejo del estrés con los pacientes. Pues bien, cuando yo escucho esta historia y ella me dice, yo me quiero enfocar, miren la palabra que utiliza, me quiero enfocar en lo que realmente sea importante, yo le pregunto, bueno, cuando tú dices enfocar, si tuviéramos que elegir uno de los órganos de los sentidos, ¿con cuál te quedarías? Y ella se pone a pensar y dice, pues claro, con los ojos, uno enfoca con los ojos. Son como el diafragma de la camarita fotográfica y uno enfoca con esto, y entonces, así como el oído se alimenta de sonidos, los ojos ¿de qué se alimentan? Pues obviamente de luz y color. Ese es el alimento de los ojos. Cuando yo le pregunto a ella qué le gustaba mucho hacer cuando era niña, ella me dice, me encantaba pintar. A mí se me iba el tiempo pintando y era feliz pintando. Y le dije, bueno, fíjate cómo ese enfocar implica volver a recuperar tus ojos en este sentido, volver a pintar el lienzo de la vida, y eso es darle colorido a tu vida, pero también es enfocarte. ¿Cuánto hace que no pintas? No, pues desde mi primer embarazo hace 20 años, ¿sí? Entre otras cosas, resulta que esta mujer también consulta porque está haciendo retención de líquidos importantes. A mí me dice retención de líquidos y yo ya sé inmediatamente que el riñón o el elemento agua está alterado, que es otra vez la energía de la suprarrenal y el riñón, que ya dejan de nutrir al hígado, al elemento madera. El agua alimenta la madera, uno le echa agüita al arbolito y resulta que la madera, ojo, regula músculos y tendones, pero también regula como órgano de expresión externo el ojo. Y a partir de los ojos, entonces, ella empieza a darse cuenta que está perdiendo el enfoque y que es necesario que vuelva a recuperar esa niña interior que gozaba pintando, es decir, que nuevamente vuelva a pintar para darle color a su vida y permitir que se active la visión de manera adecuada y por lo tanto se enfoque. Pongamos importancia, mucha importancia a los signos o síntomas que la vida nos está contando, porque ahí hay una historia inmersa en cada una de estas cosas. Tengámoslo pues muy en cuenta. Vamos a terminar la sesión de hoy con una meditación muy especial. Nos llevamos las manos al corazón y yo quiero que nos ayudemos en esta noche con un par de personas muy especiales que en este momento están en unidad de cuidados intensivos por el COVID, ambos con ventilación mecánica. Hemos estado meditando en las noches por estas dos familias que además son familiares entre ellas, es decir, las de los dos pacientes, y como les digo, ambos están en unidad de cuidados intensivos. Yo les pido que en este momento hagamos una meditación breve por ellos y nos ofrezcamos como grupo para este trabajo de sanación. Que todo el que quiera aportar humildemente desde su interior, desde el ser humano que es, sin ningún tipo de interés más de colaborar y entregar ese sentimiento hacia estas personas y la mejor de las energías, visualicemos a Harold de Diego desde nuestro corazón, conectado con el corazón amoroso de todos los que estamos aquí hoy reunidos y con el corazón de estas familias que sin duda van a agradecer la presencia de un grupo mayor que está meditando y teniendo una acción hacia ellos que les permitan también recuperar su proceso, a pesar de todos los días que llevan internados en una lucha continua, para que a partir de esta energía del amor, la energía ordenante, la energía por excelencia reparadora, se conecte con los corazones de estas familias y podamos en este instante enviar esa energía a estas dos personas para que sientan la compañía, para que sientan la fuerza interior, para que activen sus procesos de regeneración y de sus sistemas inmunológicos, para que vuelvan a reencontrarse con ellos mismos, a dejar atrás lo que no es esencial
y hacer el camino de aprendizaje a través de su enfermedad, y que por supuesto empiecen a retomar el proceso de su recuperación, ese proceso que les ayuda a caminar, a seguir adelante en sus vidas, con sus proyectos, con sus familias, con sus sueños, y por supuesto aprendiendo de este proceso complejo que están viviendo en este momento. Visualizamos cómo sus pulmones se expanden cada vez más, cómo empiezan a recibir esa ventilación adecuada, cómo empiezan a producir los factores necesarios para que los bronquios se dilaten y permiten la entrada de oxígeno, cómo esos alvéolos mejoran el intercambio de ese oxígeno y cómo a través de ese oxígeno todos los demás órganos entran en armonía y en el proceso de reparación definitivo para que puedan reincorporarse nuevamente con sus familias, con sus labores e insisto en la búsqueda de sus sueños. Visualizamos como si en este momento esta energía grupal estuviera llegando profundamente a ellos y alcanzando su corazón, alcanzando su centro del amor, para que desde allí el corazón amoroso de un grupo se conecte con el corazón receptivo de Harold y de Diego, y para que a través de esto cada uno procese esto que estamos sintiendo en esta oportunidad de servicio, con la posibilidad de colaborar en un proceso de recuperación, obviamente contando con las decisiones de las almas individuales de estas dos personas que saben perfectamente hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, y visualizamos como si sus almas individuales se conectaran con esta alma grupal, con todos los que estamos aquí ahora reunidos, y en esta actitud altruista y de servicio retiramos el exceso de energía en ellos, es decir, aquello que no hace parte de su equipaje, aquello que deben liberar y soltar desde su cuerpo físico, desde su cuerpo emocional y por supuesto desde su cuerpo mental. Visualizamos como si su cuerpo estuviera siendo recorrido por una luz azul índigo que atraviesa toda su corporalidad y que renueva toda su capacidad física. Visualizamos también, envolvemos en luz rosada el cuerpo emocional para que resuelvan todas las emociones truncadas y que no han sido drenadas de manera adecuada. Y visualizamos nuevamente en una luz índigo ese cuerpo mental que está en contacto con la energía superior para que desde allí se construya esa especie de templo de sabiduría en el que la triple personalidad inferior, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental se unen al alma y del alma al espíritu para que finalmente el espíritu obre en ellos. Retiramos la energía y damos gracias por esta oportunidad de servicio. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por ayudarnos en estos procesos de sanación, que esperemos den el resultado. Me despido, un saludo a Yenilsa, a La Estrella, a Ceci Pins, a Criba, a Jacqueline 1773, Carolina Tascón, a Andrea Alejandra, a Felipe Tascón, a Arroyo, a Diela Tascón. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Miren, recordemos varias cosas. El curso de chakras, ya apenas tenemos creo que 2 o 3 cupos solamente, es este sábado 31 de 8 a 12 de la mañana, lo vamos a hacer tanto presencial como online. Quienes requieran información sobre el curso, que yo sé que nos lo vamos a gozar, vamos a aprender muchas cosas y nos vamos a divertir, pueden pedir esa información al 310-654-4010 y yo creo que vamos a poder ayudar bastante con esto. Hicimos un sorteo para que algunas personas pudieran asistir de manera gratuita gracias al patrocinio de la gente de Plug Biótica. A ellos muchas gracias y estamos avanzando en ese proceso. Entonces recordemos por un lado eso del curso. Y el jueves tendremos un invitado muy especial, el doctor Jorge Calle, psiquiatra, un psiquiatra además encantador, con un humor negro de esos finos, buenísimos. Y yo sé que nos vamos a divertir muchísimo en esa charla del jueves, en la que vamos a hablar precisamente sobre el duelo y la importancia que tiene en estas circunstancias que estamos viviendo. A todos pues un abrazo gigante, compartan esto, insisto mucho, sigamos llegándole a mucha más gente para que muchos más puedan beneficiarse. Feliz noche para todos.